Capítulo 4. El átomo de Bohr. En el año 1912 las piezas del rompecabezas atómico estaban listas para ser acopladas adecuadamente. Einstein había establecido como válida la teoría de los cuantos, y había introducido la idea de los fotones aunque ésta no era todavía aceptada. Einstein afirmó que la energía solo existe realmente en porciones de un tamaño determinado. Rutherford había presentado una nueva imagen del átomo, con un núcleo central pequeño y una nube de electrones circundantes, si bien tampoco esta idea gozaba de la aceptación general. El átomo de Rutherford, sin embargo, no se correspondía a las leyes clásicas de la electrodinámica. La solución consistió en utilizar reglas de los cuantos para describir el comportamiento de los electrones dentro de los átomos. Niels Bohr fue un físico danés que finalizó su doctorado en el verano de 1911 y viajó a Cambridge en septiembre para trabajar junto a J. Thomson en el laboratorio Cavendish. Era un investigador muy tímido y que hablaba un inglés imperfecto, por lo que tuvo serias dificultades en encontrar un trabajo adecuado en Cambridge, pero en una visita a Manchester conoció a Rutherford, que se mostró muy interesado por Bohr y su trabajo. En marzo de 1912, Bohr se trasladó a Manchester donde comenzó a trabajar dentro del equipo de Rutherford, concentrándose especialmente en el problema de la estructura del átomo. 16 meses después volvió a Copenhague, pero por breve tiempo, ya que permaneció en el grupo de Rutherford en Manchester hasta 1916. Los electrones saltadores. Bohr no se preocupó excesivamente por integrar todos sus experimentos en una teoría completa, sino que más bien estaba interesado en ensamblar ideas diferentes para construir un modelo imaginario que proporcionara, al menos aproximadamente, resultados acordes con las observaciones de átomos reales. Una vez obtuviera un resultado aceptable, podría dedicarse a la tarea de encajar las piezas y de esta forma elaborar una descripción más completa. Partió de la imagen del átomo como un sistema solar en miniatura, con los electrones moviéndose en órbitas acordes con las leyes de la mecánica clásica y del electromagnetismo. Afirmó que los electrones no podían abandonar dichas órbitas como consecuencia de la emisión de radiación, porque solo podían emitir porciones discretas, cuantos completos, de energía 11 y no la radiación continua que postulaba la teoría clásica. Las órbitas estables de los electrones correspondían a ciertas cantidades fijas de energía, múltiplos del cuanto elemental, pero no existían órbitas intermedias porque requerían energías fraccionarias. 10. Una versión de la historia atribuye dicho traslado a las desavenencias entre Bohr y Thomson a causa del modelo atómico de este, que no satisfacía a Bohr y al que J. sugirió que Rutherford probablemente prestaría mayor atención a sus ideas. Consúltese a E.Q. Condon, citado por Max Jammer en la página 68 de The Conceptual Development of Quantum Mechanics. 11n del T. En rigor, en este párrafo debería emplearse el término acción en lugar de energía. No obstante, el autor ha preferido emplear este último dado el carácter divulgativo de la obra. Todo el concepto de órbita de Bohr se basa en la física clásica. En cambio, la idea de los estados electrónicos correspondientes a cantidades fijas de energía, niveles de energía, como se les llamaría después, proviene de la teoría cuántica. Un modelo atómico en el que se mezclan elementos clásicos y cuánticos no podía proporcionar un conocimiento exacto del mundo atómico, pero proporcionó a Bohr un modelo eficaz para progresar en esa línea. Su modelo resultó erróneo, pero inauguró una vía de transición hacia una teoría cuántica genuina del átomo y, como tal, prestó un valor incalculable. Desgraciadamente, a causa de su ensamblaje simple entre ideas clásicas y cuánticas, y de la atractiva imagen que supone entender al átomo como un sistema solar en miniatura, el modelo ha permanecido más tiempo del debido en las páginas, no solo de obras de divulgación, sino también en muchos libros de enseñanza media e incluso en textos universitarios. Se debe tratar de olvidar la idea inicial de Bohr de que los electrones eran como planetas girando alrededor del núcleo. Un electrón es un elemento que está fuera del núcleo del átomo y que posee una cierta energía y otras propiedades. El primer triunfo del trabajo de Bohr, en 1913, consistió en la explicación satisfactoria del espectro de la luz del átomo de hidrógeno, el átomo más simple. La ciencia de la espectroscopia se remonta a los primeros años del siglo XIX, cuando William Wollaston descubrió rayas oscuras en el espectro de la luz del Sol, pero solo tras el trabajo de Bohr pasó a ser una herramienta apropiada para estudiar la estructura atómica. Para comprender esto se debe considerar la luz como una onda electromagnética. 12. La luz blanca, como Newton había establecido, está constituida por todos los colores del arco iris, es su espectro. Cada color corresponde a una luz de diferente longitud de onda, y mediante un prisma de vidrio se puede desdoblar la luz blanca en sus componentes, con lo cual se observa su espectro en el que las ondas de las distintas frecuencias aparecen separadas en una pantalla o sobre una placa fotográfica. Las longitudes de onda corta, que corresponden a la luz azul y violeta, están en un extremo del espectro, y la roja de larga longitud de onda figura en el otro. No obstante, por ambos lados el espectro se extiende más allá del rango de colores perceptible por nuestra vista. Cuando la luz del Sol se descompone de esta forma, el espectro presenta rayas oscuras pronunciadas en algunas zonas concretas, correspondientes a valores de frecuencias muy definidas. Sin saber cómo se formaban
Estas rayas, investigadores como Joseph Fraunhofer, Robert Bunsen, cuyo nombre quedó inmortalizado por el famoso mechero de laboratorio, y Gustav Kirchhoff, trabajando en pleno siglo XIX, llegaron a la conclusión a través de experimentos de que cada elemento produce su propio conjunto de rayas espectrales. Cuando un elemento, como el sodio, se calienta en la llama de un mechero Bunsen, produce una luz de un color característico, amarillo en este caso, que se origina por una fuerte emisión de radiación y que forma una o varias rayas brillantes en una zona del 12 según la teoría cuántica pura. La luz debe ser considerada como partícula y como onda a la vez. Espectro. Cuando la luz blanca pasa a través de un líquido o de un gas que contenga ese mismo elemento o que incluso se encuentre combinado con otros en un compuesto químico, el espectro de la luz muestra unas rayas oscuras, como las que aparecen en la luz proveniente del Sol, y que corresponde a las mismas frecuencias características del elemento. Este hecho explicaba la existencia de las rayas oscuras del espectro solar. Debían ser producidas por nubes frías que absorbían radiación de unas frecuencias características cuando las atravesaba la luz que provenía de la superficie solar mucho más caliente. Esa técnica proporcionó a los químicos un medio eficaz de identificar los elementos presentes en un compuesto. Por ejemplo, si se arroja sal común al fuego, se observarán llamaradas con el color amarillo típico del sodio. En el laboratorio, el espectro característico puede ser observado impregnando un alambre con la sustancia que se va a estudiar y sometiéndolo a la llama de un mechero Bunsen. Cada elemento contiene su propia distribución de rayas, siendo esta fija, aunque de intensidad variable ante un cambio de temperatura de la llama. La nitidez de cada raya espectral demuestra que todos los átomos del mismo elemento emiten o absorben con idéntica frecuencia, sin ninguna excepción. Por comparación con estas experiencias con una llama, los espectroscopistas interpretaron la mayor parte de las rayas espectrales de la luz solar y las explicaron como debidas a la presencia de elementos conocidos en nuestro planeta. En una famosa inversión de este procedimiento, el astrónomo inglés Norman Lockyer, fundador de la revista científica Nature, descubrió rayas en el espectro solar que no se podían explicar en términos del espectro de ningún elemento conocido, por lo que afirmó que debían ser producidas por algún elemento desconocido al que llamó helio. A su debido tiempo, el helio fue detectado en la Tierra, y se pudo comprobar que tenía exactamente el espectro de las rayas solares pendientes de identificación. Con la ayuda de la espectroscopia, los astrónomos pueden explorar las estrellas lejanas y las galaxias para tratar de descubrir su naturaleza. Y los físicos atómicos pueden investigar la estructura interna del átomo utilizando el mismo procedimiento. El espectro del hidrógeno es particularmente simple, cada átomo contiene exactamente un protón cargado positivamente como núcleo, y un electrón cargado negativamente asociado a él. Las rayas del espectro que proporciona la huella dactilar única del hidrógeno reciben el nombre de serie de Balmer, en honor de Johann Balmer, un profesor suizo de enseñanza media que descubrió la fórmula que designaba la serie espectral en 1885, el año del nacimiento de Bohr, y que interrelaciona las frecuencias asociadas a las rayas espectrales del hidrógeno. Partiendo de la frecuencia de la primera raya, en la zona roja del espectro, la fórmula de Balmer proporciona la frecuencia de la raya siguiente, en la zona verde. De la frecuencia de la zona verde, mediante la misma fórmula, se puede deducir la frecuencia de la siguiente, en la zona violeta, y así sucesivamente. 13 Balmer solo conocía la existencia de 13. Una versión simplificada de la fórmula establece que las longitudes de onda de las primeras 4 rayas del hidrógeno vienen dadas por la multiplicación de una constante, 36.456 por 9 diagonal 5, 16 diagonal 12, 25 diagonal 21 y 36 diagonal 32. En esta versión de la fórmula, el numerador de cada fracción. 4 rayas en la zona visible del espectro del hidrógeno cuando descubrió su fórmula, pero ya se habían encontrado otras rayas y también estas se ajustaban exactamente a la misma norma. Cuando se identificaron más rayas en la zona ultravioleta y en la infrarroja, todas se ajustaban perfectamente a la sencilla relación numérica indicada. Obviamente, la fórmula de Balmer indicaba algo significativo acerca de la estructura del átomo de hidrógeno. Pero, ¿qué era? La fórmula de Balmer era conocida por todos los físicos de la época, e incluso formaba parte del programa de licenciatura universitaria cuando Bohr se interesó en el tema. Pero esta fórmula estaba integrada en un conjunto amplio de complicados datos sobre espectros, y Bohr no era un espectroscopista. Cuando él empezó a estudiar la estructura del átomo de hidrógeno, no pensó inmediatamente en la serie de Balmer como en una clave obvia para resolver el problema, pero cuando un colega especialista en espectroscopia le hizo ver la sencillez de la fórmula de Balmer, independientemente de las complejidades de los espectros de otros átomos, se dio cuenta inmediatamente de su valor. A principios de 1913, Bohr ya estaba convencido de que parte de la solución al problema radicaba en introducir la constante de Planck, H, en las ecuaciones que describen el átomo. El átomo de Rutherford solo tenía 2 clases de números fundamentales incorporados en su estructura, la carga del electrón, E, y las masas de las partículas implicadas. Por más que se combinen los datos, no se puede. Es dado por la sucesión de cuadrados, 32, 42, 52, 62, los denominadores son diferencias de cuadrados, 32, 22, 42, 22, 52, 22, 62, 22. Y así sucesivamente.
Conseguir un número con dimensiones de longitud mezclando masas y cargas, por lo que el modelo de Rutherford no poseía una unidad natural de tamaño. Pero con una constante, como h, añadida a la masa y carga electrónica, es posible construir un número con dimensiones de longitud que puede ser interpretado, aunque de forma grosera, como una medida relacionada con el tamaño del átomo. La expresión h2/m2 es numéricamente equivalente a una longitud aproximada de 20 por 108 centímetros, que es demasiado grande para encajar con las propiedades de los átomos deducidas de experimentos de colisiones y otros estudios. Para Bohr estaba claro que la constante h tenía un lugar en la teoría de los átomos. La serie de Balmer le mostró cuál era exactamente. ¿Cómo puede producir un átomo una raya espectral perfectamente nítida? Bien emitiendo o bien absorbiendo energía de una frecuencia muy precisa. La energía se relaciona con la frecuencia mediante la constante de Planck, E igual a. Y si un electrón de un átomo cualquiera emite un cuanto de energía, la energía del electrón debe cambiar exactamente en la correspondiente cantidad de. Bohr afirmó que los electrones alrededor del núcleo de un átomo se mantenían en la misma órbita porque no podían radiar energía continuamente, sino que solo podían emitir, o absorber, un cuanto completo de energía, un fotón, y pasar de un nivel de energía, una órbita según la idea antigua, a otro. Esta idea tan aparentemente simple supone realmente una profunda ruptura con las ideas clásicas. Es como si Marte desapareciera de su órbita y reapareciera, instantáneamente, en la órbita de la Tierra, al tiempo que emitía en el espacio un pulso de energía, en este caso, de radiación gravitacional. Por lo tanto, nos damos cuenta de la inexactitud de la idea de un átomo como sistema solar para explicar los acontecimientos ordinarios, y de la ventaja de concebir a los electrones simplemente como si se presentaran en diferentes estados, correspondientes a diferentes niveles de energía, en el interior del átomo. Un salto de un estado a otro puede darse en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo en la escala de energía. Si un átomo absorbe luz, el cuanto se invierte en pasar el electrón a un nivel de energía superior, al peldaño siguiente de la escala, si el electrón vuelve al estado original a irradiar exactamente la misma energía. La misteriosa constante 36.456 por 105 de la fórmula de Balmer puede escribirse en términos de la constante de Planck, y ello hizo que Bohr pudiera calcular los niveles de energía del electrón único. Del átomo de hidrógeno, la medida de la frecuencia de las distintas rayas espectrales suministra información acerca de la diferencia de energía entre los diferentes niveles. 14. Al tratar con electrones y átomos, las unidades ordinanas de energía son demasiado grandes y, por lo tanto, se toma como unidad más apropiada el electronvoltio, EV, que es la cantidad de energía que un electrón adquiriría tras moverse a lo largo de una diferencia de potencial eléctrico de 1 vatio. Dicha unidad fue introducida en 1912. Un electronvoltio equivale a 1602 por 10⁻XIX julios, y 1 vatio es 1 julio por segundo. Una bombilla ordinaria consume unos 100 vatios, que equivalen a 625 por 1020 eV por segundo. Parece exagerado decir que una bombilla radia 6 billones y cuarto de electronvoltios por segundo, pero es la energía que consume una lámpara de 100 vatios. Las energías involucradas en las transiciones electrónicas que producen las rayas espectrales son de unos cuantos electronvoltios, se necesitan 13,6 eV para extraer el electrón de un átomo de hidrógeno. Las energías de las partículas producidas a través de procesos radiactivos son de varios millones de electronvoltios, o MeV. En su forma abreviada. La explicación del hidrógeno. Tras comentar sus trabajos con Rutherford, Bohr publicó en 1913 una serie de artículos en los cuales explicaba su teoría sobre el átomo. Dicha teoría funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, y parecía susceptible de poderse extender hasta explicar los espectros de otros átomos más complicados. En septiembre, Bohr asistió a la reunión anual, número 83, de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, y allí explicó sus trabajos a una audiencia de la que formaban parte muchos de los más eminentes físicos atómicos del momento. En general, su informe fue bien acogido, e incluso Sir James Jeans lo calificó de ingenioso, sugestivo y convincente. J. Thomson estaba entre los científicos que no habían sido persuadidos por los argumentos de Bohr y por sus trabajos sobre la estructura atómica. 13 años después de la decisión de Planck de incorporar el cuanto en la teoría de la luz, Bohr introdujo el cuanto en la teoría del átomo. Pero tuvieron que transcurrir otros 13 años más para que surgiese una verdadera teoría cuántica. Durante ese intervalo de tiempo el progreso fue muy lento, se daba un paso atrás por cada 2 adelante, y, a veces, 2 atrás por cada uno que parecía ir en la dirección correcta. En el átomo de Bohr se mezclaban ideas cuánticas junto a otras de la física clásica, sin otro criterio que el de que el modelo continuara funcionando. Este nuevo modelo permitía muchas más rayas espectrales de las que realmente se observan en la luz de diferentes átomos, por lo que se introdujeron unas reglas arbitrarias que establecían que algunas de las transiciones entre diferentes estados de energía, dentro del átomo, estaban prohibidas. Se asignaron nuevas propiedades al átomo, números cuánticos, para adaptar el modelo a las observaciones experimentales, sin ninguna justificación teórica que explicara la necesidad de tales números cuánticos ni la razón de que algunas transiciones estuvieran prohibidas.
Todo este proceso se desarrollaba en la época en que el mundo europeo quedó profundamente alterado por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el año siguiente de la introducción por Bohr de su primer modelo atómico. La guerra de 1914 frenó los cómodos desplazamientos de los investigadores de un país a otro y las comunicaciones de algunos científicos de ciertos países con todos sus colegas distribuidos por el mundo. La guerra también influyó directamente sobre la investigación científica en los grandes centros en los que la física había realizado tan grandes progresos en los primeros años del siglo XX. En las naciones beligerantes, los jóvenes investigadores abandonaron los laboratorios para incorporarse a la guerra, dejando en su trabajo a los viejos profesores, como Rutherford. Muchos de estos jóvenes, la generación que debería haber recogido y desarrollado las ideas de Bohr a partir del año 1913, murieron en acción y también el trabajo de los científicos de países neutrales se vio afectado. Sin embargo, se realizaron algunos progresos. Bohr fue nombrado catedrático de física en Manchester. En Göttingen, un ciudadano holandés, Peter de Bailly, llevó a cabo importantes estudios sobre la estructura de los cristales utilizando los rayos X como sondas. Durante esa época, Holanda y Dinamarca estaban consideradas como oasis científicos, por lo que Bohr volvió a Dinamarca en 1916 como profesor de física teórica en Copenhague, fundando en 1920 el instituto de investigación que lleva su nombre. A la neutral Dinamarca podían llegar noticias de un investigador alemán como Arnold Sommerfeld, uno de los físicos que perfeccionó el modelo atómico de Bohr, hasta el punto de que dicho modelo se conoce, a veces, como el átomo de Bohr-Sommerfeld, y de Bohr pasaban a Rutherford, en Inglaterra. Después de la guerra, los científicos alemanes y los austríacos no fueron invitados a las conferencias internacionales durante varios años consecutivos. Rusia se encontraba bajo los efectos de una revolución. La ciencia, por tanto, había perdido parte de su cosmopolitismo y a una generación de hombres jóvenes. Una generación completamente nueva se encontró con la teoría cuántica en el punto medio del camino que representaba el imperfecto átomo de Bohr, que había sido reestructurado por muchos investigadores, y se encargó de relacionarlo con la mecánica cuántica. Los nombres de los científicos de esta generación aparecen en diferentes contextos dentro de la física moderna: Werner Heisenberg, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Pascual Jordan y otros. Eran miembros de la considerada primera generación cuántica, nacidos durante los años que siguieron a la gran contribución de Planck, Pauli en 1900, Heisenberg en 1901, Dirac y Jordan en 1902, y se incorporaron a la investigación científica en la década de los años 20. No tenían una sólida formación en física clásica que tuvieran que desechar, por lo que no les era tan difícil como lo fue para un científico tan brillante como Bohr desechar algunas ideas clásicas en sus teorías sobre el átomo. Quizá no sea una simple coincidencia que el tiempo transcurrido desde el descubrimiento por Planck de la ecuación del cuerpo negro al nacimiento de la mecánica cuántica fuera exactamente de 26 años, el tiempo que tardó una generación de nuevos físicos en incorporarse a la investigación científica. Esta generación, sin embargo, tuvo dos grandes legados de sus aún activos predecesores, aparte de la constante de Planck. El primero de ellos lo constituía el átomo de Bohr, que proporcionaba un claro ejemplo de cómo las ideas cuánticas debían ser incorporadas a cualquier teoría satisfactoria de los procesos atómicos. El segundo legado provenía del gran científico de la época que nunca había parecido coaccionado por las ideas de la física clásica y que constituía la excepción a todas las reglas. En 1916, en plena guerra y trabajando en Alemania, Einstein introdujo la noción de probabilidad de la teoría atómica. Era una nueva contribución al mare magnum que permitía al átomo de Bohr dar cuenta del comportamiento observado de los átomos reales. Esta teoría sobrevivió al átomo de Bohr y llegó a ser el soporte fundamental de la teoría cuántica, aunque, irónicamente, fue rechazada posteriormente por el mismo Einstein con su famoso comentario: Dios no juega a los dados. Un elemento del azar, los dados de Dios en los primeros años del siglo XX, cuando Rutherford y su colega Frederick Soddy estaban investigando la naturaleza de la radiactividad, descubrieron una curiosa y fundamental propiedad del átomo, o más bien de su núcleo. Recibió el nombre de desintegración radiactiva, e implicó un cambio fundamental en un átomo individual, la ruptura de un núcleo y la expulsión de fragmentos del mismo, pero no parecía verse afectada por ninguna influencia exterior. Se calentaran los átomos o se enfriaran, se les colocara en vacío o en un depósito de agua, el proceso de la desintegración radiactiva continuaba imperturbable. Además, no parecía existir forma alguna de predecir exactamente cuándo un átomo particular de la sustancia radiactiva se desintegraría, emitiendo una partícula alfa o una partícula beta y rayos gamma. En cambio, los experimentos demostraban que, ante un gran número de átomos radiactivos del mismo elemento, una cierta proporción se desintegraba siempre en un cierto tiempo. Para cada elemento radiactivo existe un tiempo característico llamado semivida, durante el cual se desintegra exactamente la mitad de los átomos de la muestra. El radio, por ejemplo, tiene una semivida de 1.600 años. Una forma radiactiva del carbono, llamada carbono 14, tiene una semivida de un poco menos de 6.000 años, lo cual resulta útil para las dataciones arqueológicas, y el potasio radiactivo se desintegra con semivida de 1.300 millones de años.
Sin comprender exactamente cuál es la causa de que un átomo de una muestra se desintegre y otros no, Rutherford y Sadi utilizaron este descubrimiento como la base de una teoría estadística de la desintegración radiactiva, una teoría basada en técnicas similares a las usadas por las compañías de seguros, que saben que aunque alguno de sus asegurados muera joven y sus herederos reciban mucho más dinero que el pagado en los recibos, otros clientes vivirán lo suficiente para pagar los gastos necesarios de compensación a la compañía. Sin conocer las fechas de fallecimiento de los clientes, las tablas correspondientes permiten a los contables de las compañías de seguros hacer los balances. De la misma forma, unas tablas estadísticas permiten a los físicos conocer los balances de la desintegración radiactiva de un gran conjunto de átomos. La particularidad de este comportamiento estriba en que la radiactividad nunca llega a desaparecer en una muestra de material radiactivo. De los millones de átomos presentes, la mitad se desintegra en un cierto tiempo. Durante la siguiente semivida, que es siempre la misma, la mitad del resto se desintegra, y así sucesivamente. El número de átomos radiactivos que quedan en la muestra va siendo cada vez más pequeño, aproximándose cada vez más a cero, pero en cada intervalo del tiempo considerado. Continúan desintegrándose únicamente la mitad de los átomos presentes. Fig. 4:1. Los niveles de energía de un átomo simple, como el hidrógeno, pueden compararse a un conjunto de escalones de diferente altura. La bola colocada en diferentes peldaños representa un electrón en distintos niveles de energía en el átomo. La bajada de un peldaño a otro representa la liberación de una cantidad precisa de energía, responsable de las rayas de la serie de Balmer en el espectro del átomo de hidrógeno. No existen rayas intermedias porque no hay peldaños intermedios donde el electrón pueda alojarse. En esa época, físicos como Rutherford y Sadi pensaban que algún día alguien descubriría exactamente el mecanismo de la desintegración de un átomo individualizado y con ello se lograría explicar la naturaleza estadística del proceso. Cuando Einstein adoptó las técnicas estadísticas para incorporarlas al modelo de Bohr y explicar los detalles de los espectros atómicos, ya anticipó descubrimientos posteriores que harían innecesario el uso de tablas estadísticas. Los niveles de energía de un átomo, o de un electrón en un átomo, pueden entenderse como una sucesión de peldaños. La altura de los escalones no es la misma en términos de energía, los peldaños superiores están más próximos que los inferiores. Bohr demostró que en el caso del hidrógeno, el átomo más simple, los niveles de energía pueden representarse en términos de una escalera en la que la distancia de cada peldaño a la cima es proporcional a 1/diagonal n2, siendo n el número de orden de cada peldaño contado desde abajo. La transición del nivel 1 al 2 en la escalera requiere que un electrón tome exactamente la cantidad de energía necesaria para remontar el primer escalón, si luego el electrón cae al nivel 1, el estado fundamental del átomo devuelve la misma energía. No hay forma de que un electrón en su estado fundamental pueda absorber menos energía, porque no hay peldaño intermedio donde situarse, y no es posible que un electrón en el nivel 2 pueda emitir menos de este cuanto de energía porque no tiene otro sitio donde caer distinto al estado fundamental. Como hay muchos peldaños en los que el electrón puede alojarse, y como puede saltar de unos a otros, existen muchas rayas en el espectro de cada elemento. Cada raya corresponde a una transición entre peldaños, entre niveles de energía con diferentes números cuánticos. Todas las transiciones que acaban en el estado fundamental, por ejemplo, producen una familia de líneas espectrales como la serie de Balmer. Todas las transiciones desde peldaños superiores hasta el nivel 2 corresponden a otro conjunto de rayas, y así sucesivamente. 15. En un gas caliente los átomos chocan constantemente entre sí, de modo que los electrones son excitados a niveles superiores de energía para luego caer, produciendo rayas espectrales brillantes mientras caen. Cuando la luz atraviesa un gas frío, los electrones en estado fundamental se remontan a energías superiores, absorbiendo la luz y originando las correspondientes rayas negras en el espectro. Si el modelo atómico de Bohr tenía algún significado, esta explicación de cómo los átomos calientes radian energía debería estar muy relacionada con la ley de Planck. El espectro del cuerpo negro sería simplemente el efecto combinado de muchos átomos radiando energía como consecuencia de las transiciones de los electrones de un nivel de energía a otro. En 1916, Einstein había concluido su teoría general de la relatividad y volvió otra vez su atención hacia la teoría cuántica, que le parecería algo recreativo comparado con su obra maestra. Probablemente se sintió animado por el éxito del modelo atómico de Bohr, y además, por aquella época, su propia versión de la teoría corpuscular de la luz comenzaba, al fin, a ganar adeptos. Robert Andrews Millikan, un físico norteamericano, había sido uno de los más fuertes oponentes a la interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico, cuando ésta apareció en 1905. Dedicó 10 años a comprobar dicha teoría mediante una serie de importantes 15. De hecho, la serie de Balmer en el espectro del hidrógeno corresponde a las transiciones que terminan en el nivel 2. Experimentos, comenzando con el objetivo de mostrar el error de Einstein, y terminando en 1914 con una prueba experimental directa de que la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico en términos de cuantos de luz, o fotones, era correcta. Durante el proceso, Millikan consiguió una determinación experimental muy precisa del valor de, y en 1923 recibió el premio Nobel por este trabajo y por la medición de la carga del electrón.
Einstein se dio cuenta de que la transición de un átomo en un estado excitado de energía, con un electrón en un nivel de energía alto, a otro estado de menos energía, con el electrón en un nivel de energía inferior, es muy similar a la desintegración radiactiva de un átomo. Utilizó las técnicas estadísticas desarrolladas por Boltzmann para operar con colecciones de átomos y las aplicó al tratamiento de los estados de energía individuales, calculando la probabilidad de que un átomo particular se encontrara en un estado de energía correspondiente a un número cuántico particular n, y utilizó las tablas estadísticas de la radiactividad para encontrar la probabilidad de que un átomo en estado n se desintegrara en otro estado de menor energía, es decir, con un número cuántico inferior. Con estos datos obtuvo, de forma clara y simple, la fórmula de Planck para la radiación del cuerpo negro utilizando en la deducción únicamente ideas cuánticas. Utilizando estas ideas estadísticas de Einstein, Bohr pudo extender su modelo atómico, aduciendo la explicación de que algunas rayas espectrales aparecen más pronunciadas que otras porque algunas transiciones entre estados energéticos son más probables, más fácil que ocurran, que otras. Sin embargo, no pudo explicar el porqué de este hecho. Al igual que el resto de los científicos que estudiaban el fenómeno de la radiactividad en aquel tiempo, Einstein estaba convencido de que las tablas estadísticas no eran la única base, y de que las investigaciones posteriores determinarían por qué una transición particular ocurre en un momento preciso, y no en otro. Fue en este punto en el que la teoría cuántica comenzó a separarse de las ideas clásicas. No existe una razón fundamental por la que la desintegración radiactiva o las transiciones atómicas se produzcan en momentos precisos, a veces parecen debidas al azar, sobre una base estadística, lo que implicaría tener en cuenta ciertas cuestiones filosóficas fundamentales. En el mundo clásico, todo tiene su causa. Se puede buscar la causa de cualquier acontecimiento y retrocediendo en el tiempo encontrar la causa de la causa y así sucesivamente hasta llegar al Big Bang. Si se es cosmologista, o al momento de la creación en un contexto religioso, si se sigue el modelo clásico. Pero en el mundo cuántico, esta causalidad directa desaparece tan pronto como nos fijemos en la desintegración radiactiva y en las transiciones atómicas. Un electrón no desciende de un nivel de energía a otro en un instante concreto por ninguna razón concreta. El nivel de energía más bajo es el más deseable para el átomo, en un sentido estadístico, por lo que es bastante probable, el grado de probabilidad puede incluso ser cuantificado, que, antes o después, el electrón efectúe el salto. Pero no hay forma de predecir cuándo ocurrirá ese cambio. Ningún agente externo empuja al electrón, y ningún mecanismo interno señala el tiempo del salto. Simplemente ocurre, sin ninguna razón particular. Este hecho representa una ruptura con la causalidad estricta. La primera huella de la extrañeza real del mundo cuántico llegó en 1916 de la mano de Einstein y vale la pena señalarlo aunque su significado no fuese apreciado en aquellos días. Átomos en perspectiva resultaría aburrido dar cuenta de todos los detallados refinamientos que se efectuaron en el átomo de Bohr hasta llegar al año 1926, y aún más si se aclara que la mayor parte de estos han resultado inequívocamente erróneos. Pero el átomo de Bohr está tan asentado en los libros de texto y en las obras de divulgación que no puede ser ignorado, y en su forma final es el último modelo atómico que guarda alguna relación con las imágenes familiares del mundo que nos rodea. El átomo esférico indivisible que sostenía la antigua teoría parecía, si no justamente divisible, si formado fundamentalmente de espacio vacío y lleno de partículas raras efectuando movimientos extraños. Bohr proporcionó un modelo que permitía explicar alguna de esas cosas extrañas en un contexto similar al de la vida cotidiana. A medio camino entre la física clásica y la teoría cuántica, puede ser interesante detallar alguno de los procesos de Bohr antes de adentrarse completamente en el mundo del cuánto. Pero no vamos a dedicar mucho espacio a explicar todos los errores implicados en el desarrollo del modelo de Bohr y en la concepción del núcleo en los años que siguieron hasta 1926. En su lugar, utilizaremos la perspectiva de la década de los años 80 para estudiar el átomo de Bohr y describirlo mediante una moderna síntesis de las ideas de Bohr y de sus colegas, incluyendo algunas ideas que solo pudieron ser incorporadas a la teoría mucho tiempo después. Los átomos son muy pequeños y para su medición se utiliza el número de Avogadro, que es el número de átomos de hidrógeno que contiene un gramo del gas. Para tener una idea exacta de lo pequeños que son los átomos, es mejor ejemplificarlo con un pedazo de carbono, diamante, carbono hulla. Dado que un átomo de carbono pesa 12 veces lo que un átomo de hidrógeno, en 12 gramos de carbono hay el mismo número de átomos que en un gramo de hidrógeno. Y en esta cantidad existen 6 por 1023, un 6 seguido de 23 ceros, átomos. ¿Cómo podemos hacernos una idea de lo que representa este número? Estos números que representan una cantidad tan elevada reciben el nombre de números astronómicos. Así que será fácil encontrar un número tan grande en astronomía que sea comprensible. La edad del universo, según los astrónomos, es del orden de 15 por 109 años. Naturalmente, 1023 es mucho mayor que 109. Pero si escribimos la edad del universo mediante un número mayor, debemos utilizar la menor unidad de tiempo, el segundo. Cada año contiene 365 días, cada día 24 horas, cada hora 3.600 segundos.
En números redondos, cada año contiene 32 millones de segundos, unos 3% 7 segundos. Así 15% 9 años contienen 45 por 1016 segundos, según la regla que indica que para multiplicar potencias con la misma base se suman los exponentes. Por lo tanto, la edad del universo en segundos es 5 por 1017. Todavía esta cantidad es mucho menor que 6 por 1023, 6 potencias de 10 menor. Si se divide 6 por 102 entre 5 por 1017, para lo que se restan los exponentes, se obtiene un poco más de 1 por 106, 1 millón. Imagínese un ser sobrenatural observando nuestro universo desde el principio de la creación o del Big Bang. Este ser está provisto de un pedazo de 12 gramos de carbono puro y de unas pinzas tan finas que pueden separar átomos de carbono individuales. Comenzando en el instante inicial del Big Bang, del que nació el universo, y suponiendo que ese extraordinario ser toma un átomo de carbono de la muestra cada segundo, habría separado 5 por 1017 átomos hasta hoy. Después de realizar este proceso durante 15.000 millones de años, el ser sobrenatural habría separado tan solo la millonésima parte de los átomos de carbono, lo que queda en la muestra es todavía 1 millón de veces más de lo que ha separado. Ahora, quizá, se tenga una idea de cuán pequeño es el átomo. La sorpresa no radica en que el modelo atómico de Bohr resulte una aproximación tosca pero eficaz, ni en que las reglas de la física cotidiana no se cumplan en el mundo de los átomos. La pretensión de este libro es entender algo sobre los átomos y encontrar la forma de salvar el abismo que separa la física newtoniana clásica de la física atómica cuántica. El aspecto de un átomo se obtiene en la medida en que es posible construir una imagen física de algo tan pequeño. Como anticipó Rutherford, un núcleo central diminuto está rodeado por una nube de electrones, que zumban a su alrededor como abejas. Al principio se pensó que el núcleo contenía únicamente protones, cada uno con carga positiva de la misma cuantía que la carga negativa del electrón, de forma que un número igual de protones que de electrones conseguía que cada átomo fuera neutro eléctricamente. Más adelante se descubrió que existía otra partícula atómica fundamental, muy similar al protón, pero que no posee carga eléctrica. Es el neutrón, y todos los átomos, excepto la forma más simple del hidrógeno, contienen igual número de neutrones como de protones en el núcleo. El número de protones en el núcleo decide a qué elemento corresponde el átomo, el número de electrones, el mismo que de protones, determina la química del átomo y del elemento. Pero como algunos átomos que tienen el mismo número de protones y electrones entre sí pueden diferir en el número de neutrones, los elementos químicos pueden darse en diferentes variedades, llamadas isótopos. Ese nombre fue inventado por el químico inglés Sadi en 1913, y proviene de una palabra griega que significa mismo sitio, debido al descubrimiento de que átomos con diferentes pesos podían ocupar el mismo lugar en la tabla de las propiedades químicas, la tabla periódica de los elementos. En 1921 Sadi recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre isótopos. El isótopo más sencillo del más simple elemento es la forma más común del hidrógeno, en la que un protón está acompañado de un electrón. En el deuterio cada átomo consiste en un protón y un neutrón acompañados de un electrón, pero la química es la misma que la del hidrógeno ordinario. Como los neutrones y los protones tienen prácticamente la misma masa, y cada uno de ellos es unas 2.000 veces más pesado que el electrón, el número total de neutrones más el de protones de un núcleo determina la práctica totalidad de la masa de un átomo. A esta normalmente se designa con el número A, llamado número másico. El número de protones del núcleo, que determina las propiedades del elemento, recibe el nombre de número atómico, Z. La unidad en que se miden las masas atómicas se llama, lógicamente, la unidad de masa atómica, y se define como la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono que contiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Este isótopo se conoce como carbono 12, o abreviadamente 12C, otros de. Los isótopos del carbono son 13C y 14C, que contienen 7 y 8 neutrones por núcleo, respectivamente. Cuanto más pesado es un núcleo, es decir, cuantos más protones contiene, más variedad de isótopos presenta. El estaño, por ejemplo, tiene 50 protones en su núcleo, Z igual a 50, y 10 isótopos estables con números de masa que van desde A igual a 112, 62 neutrones, a igual a 124, 74 neutrones. Siempre hay, al menos, tantos neutrones como protones en los núcleos estables, excepto para el átomo de hidrógeno más simple. Los neutrones de carga neutra ayudan a mantener a los protones positivos, que tienen tendencia a repelerse entre sí. La radiactividad está asociada a isótopos inestables que pasan a una forma estable y emiten radiación al hacerlo. Un rayo beta es un electrón expulsado cuando un neutrón se convierte en un protón. Una partícula alfa es propiamente un núcleo atómico, 2 protones y 2 neutrones, el núcleo de helio, 4, que pueden ser expulsados cuando un núcleo inestable reajusta su estructura interna, y núcleos inestables muy pesados pueden desdoblarse en varios núcleos estables más ligeros a través del conocido proceso de la fisión nuclear, o atómica, con liberación de partículas alfa y beta. Todo esto ocurre en un volumen que es casi inimaginablemente más pequeño que el ya casi inimaginablemente pequeño volumen del átomo mismo. Un átomo típico tiene un diámetro del orden de 10-10 m, el núcleo, unos 10-15 m de radio, 105 veces más pequeño que el átomo.
como la medida de los volúmenes se da siempre al cubo, hay que multiplicar el exponente por 3. Para encontrar que el volumen del núcleo es 1015 veces más pequeño que el del átomo. La explicación de la química: la nube de electrones constituye la fachada del átomo y el medio del que se vale para interaccionarse con otros átomos. La nube es en gran medida inmaterial, lo que un átomo siente al chocar con otros son los electrones mismos y es la interacción entre las nubes la responsable de la química. Al tratar de explicar las características de la nube electrónica, el modelo de Bohr situó la química en un terreno científico. Los químicos ya sabían que algunos elementos eran muy parecidos en sus propiedades químicas, aun teniendo pesos atómicos diferentes. Cuando los elementos se distribuyen en una tabla tendiendo a su peso atómico, y especialmente si se tienen en cuenta los diferentes isótopos, estos elementos similares aparecen a intervalos regulares, según un esquema recurrente de 8 en 8 en números atómicos, por ejemplo. Por eso la tabla recibe el nombre de periódica debido a que agrupa a los elementos con las mismas propiedades. En junio de 1922, Bohr dio una serie de conferencias sobre teoría cuántica y estructura atómica en la Universidad de Göttingen, en Alemania. La Universidad de Göttingen estaba a punto de convertirse en uno de los 3 centros clave en el desarrollo de la versión final de la mecánica cuántica. Su director era Max Born, que había sido nombrado profesor de física de dicha universidad en 1921. Había nacido en 1882. Su padre era profesor de anatomía de la Universidad de Breslau y él era un estudiante por la época en que aparecieron las primeras ideas de Planck. Comenzó estudiando matemáticas, pasándose después a física, y trabajando durante un cierto tiempo en el Cavendish, solo después de completar su doctorado en 1906. Fue un experto en relatividad y su trabajo se caracterizó siempre por su total rigor matemático, en franco contraste con la poco sólida construcción teórica de Bohr a la que llegó con la ayuda de su brillante ingenio y de su intuición física, dejando a menudo en otras manos el perfeccionamiento de los detalles matemáticos. Ambos físicos fueron esenciales para la nueva forma de entender el mundo atómico. Las conferencias de Bohr en junio de 1922 fueron un gran acontecimiento con vistas a la renovación de la física alemana después de la guerra, y también en relación con la historia de la teoría cuántica. Fueron seguidas por científicos de toda Alemania y se hicieron famosas, con un juego de palabras no muy académico tomado de otras celebraciones alemanas famosas, como el Festival Bohr. Y en esas conferencias, cuidadosamente preparadas, Bohr presentó la primera teoría válida de la tabla periódica de los elementos, una teoría que sobrevive actualmente en su misma forma inicial. La idea de Bohr se basa en un modelo acerca de la forma en que los electrones se van añadiendo a los núcleos para formar átomos. Independientemente del número atómico del núcleo en cuestión, el primer electrón se encontrará en un estado de energía que corresponde al estado fundamental del hidrógeno. El siguiente electrón se encontrará en un estado de energía similar, presentando una apariencia exterior como si de un átomo de helio se tratara, que tiene 2 electrones. Pero, según Bohr, no había lugar para ningún otro electrón en ese nivel del átomo, por lo que el siguiente electrón tendría que ocupar una clase distinta de nivel de energía. De forma que un átomo de 3 electrones habría de tener 2 de ellos más estrechamente ligados al núcleo y el restante menos, y que debería comportarse de forma bastante parecida a un átomo de un electrón, hidrógeno, en cuanto a la química se refiere. El elemento correspondiente a Z igual a 3 es el litio y, efectivamente, presenta alguna similitud química con el hidrógeno. El elemento siguiente de la tabla periódica con propiedades similares a las del litio es el sodio, con Z igual a 11, 8 lugares más allá del litio. De lo que Bohr dedujo que debían existir 8 plazas asequibles como niveles de energía, aparte de las 2 anteriores y que, cuando éstas fueran ocupadas, el siguiente electrón, el 11º, en total, correspondería a otro estado de energía todavía menos ligado al núcleo, presentando otra vez la apariencia de un átomo con un único electrón. Fig. 4a2. Los átomos de algunos de los elementos más simples pueden representarse como un núcleo rodeado de electrones en capas que se asocian a los peldaños de una escalera de niveles de energía. Las reglas cuánticas solo permiten la existencia de 2 electrones en el peldaño más bajo, por lo que el litio, que tiene 3 electrones, ha de presentar uno en el nivel siguiente en la escala de energías. Esta segunda capa puede dar cabida a 8 electrones, por lo que el carbono tiene una capa ocupada en un 50%, esta es la zona de sus interesantes propiedades químicas como base de la vida. Estos estados de energía se conocen con el nombre de capas, y la explicación de Bohr acerca de la tabla periódica implicaba la ocupación sucesiva de capas en la medida en que Z aumentaba. Estas capas son similares a las de una cebolla, que se van cubriendo unas a otras, lo que cuenta para la química es el número de electrones de la capa externa. La estructura más profunda solo juega un papel secundario a la hora de determinar cómo el átomo interacciona con otros átomos. Trabajando a partir de las capas de electrones, e incorporando al estudio los resultados de la espectroscopia, Bohr logró explicar las relaciones existentes entre los elementos de la tabla periódica en términos de estructura atómica. Él no tenía idea de por qué una capa con 8 electrones queda llena, cerrada, pero no dejó que nadie de la audiencia abrigara la menor duda de que había descubierto lo esencial. Como Heisenberg dijo más tarde, Bohr no había demostrado nada matemáticamente, él solo sabía que esa
Era, más o menos, la conexión. 16 y Einstein comentaba en su Autobiographical Notes en 1949 el éxito del trabajo de Bohr basado en la teoría cuántica como tan insegura y contradictoria base, suficiente para permitir a un hombre del fino instinto y tacto de Bohr descubrir las leyes principales sobre las rayas espectrales y 16 citado en Mehra y Rechenberg, volumen 1, página 357. Sobre las capas electrónicas de los átomos, junto con su importancia para la química, me pareció un milagro. 17 La química estudia el modo en que los átomos reaccionan y se combinan para formar moléculas. ¿Por qué el carbono reacciona con el hidrógeno de tal forma que 4 átomos de hidrógeno se acoplan a uno de carbono para formar una molécula de metano? ¿Por qué el hidrógeno se presenta en la forma de moléculas, cada una de ellas formada por 2 átomos, mientras los átomos de helio no forman moléculas? Las respuestas a estas y a otras cuestiones parecidas aparecieron con una asombrosa sencillez de la mano del modelo de Bohr. Cada átomo de hidrógeno contiene un electrón, en tanto que el de helio tiene 2. La capa interna estaría completa si en ella hubiera 2 electrones, y, por alguna razón desconocida, las capas llenas son más estables. Cuando 2 átomos de hidrógeno se unen para formar una molécula, comparten sus 2 electrones de modo que cada uno se comporta como si tuviera la capa llena. El helio, por ejemplo, que ya tiene una capa completa, no reacciona químicamente con ningún elemento. 17 Opecit, página 359. Fig. 4a3. Cuando un átomo de carbono se une con 4 átomos de hidrógeno, los electrones se comparten de forma que cada átomo de hidrógeno parece llenar su capa interna, la de 2 electrones, y cada átomo de carbono recoge 8 electrones en su segunda capa. Esta configuración resulta ser muy estable. El carbono tiene 6 protones en su núcleo y 6 electrones en el exterior. 2 de estos forman la capa interna completa, quedando los 4 restantes en la capa siguiente, que se encuentra medio vacía. 4 de los átomos del hidrógeno intentarían unirse a cada uno de los 4 electrones exteriores del carbono contribuyendo con el electrón propio a la operación. Cada átomo de hidrógeno, por tanto, acaba con una capa de 2 electrones internos pseudocompleta, mientras que cada átomo de carbono logra una capa de 8 electrones exteriores pseudocompleta. Los átomos se combinan, afirmó Bohr, de forma que tienden a conseguir una capa exterior completa. A veces, como en el caso de la molécula de hidrógeno, ello se consigue gracias a que 2 núcleos comparten un par de electrones. En otras ocasiones, una imagen más apropiada puede consistir en imaginar que un átomo con un electrón únicamente en la capa exterior, el sodio, por ejemplo, se lo cede a otro átomo que en la capa externa contenga 7 electrones y una vacante, en este caso está el cloro, por ejemplo. Así, cada átomo queda completo, el sodio por perder el electrón y quedar con una capa externa completa, aunque más profunda, el cloro por ganar el electrón que le permite completar a capa externa. El resultado neto, no obstante, es que el átomo de sodio se ha convertido en un ion cargado positivamente al perder una unidad de carga negativa, mientras que el átomo de cloro ha pasado a ser un ion negativo. Como las cargas opuestas se atraen, los dos permanecen ligados formando una molécula eléctricamente neutra de cloruro sódico o sal común. Todas las reacciones químicas se pueden explicar como un comportamiento o intercambio de electrones entre átomos en base a una tendencia a la estabilidad que proporciona el tener completas las capas de electrones. Las transiciones que involucran electrones exteriores producen el espectro característico de un elemento, pero las transiciones en las que intervienen electrones más profundos, y que serán más energéticas, originando la zona del espectro correspondiente a los rayos X, deben ser similares para los distintos elementos, como efectivamente se pudo comprobar. Como sucede con las mejores teorías, el modelo de Bohr quedó totalmente obsoleto después de una predicción felizmente confirmada. Con los elementos distribuidos ordenadamente en una tabla periódica, todavía existían algunos huecos en el año 1922, correspondientes a elementos desconocidos que deberían tener los números atómicos siguientes: 43, 61, 72, 75, 85 y 87. El modelo de Bohr predecía las propiedades concretas de cada uno de estos elementos ausentes, y sugería que el elemento 72, en particular, debería tener propiedades similares a las del circonio, previsión que contradecía a otras basadas en modelos atómicos alternativos. La predicción se cumplió un año después con el descubrimiento del hafnio, elemento 72, que tiene propiedades espectrales acordes con las pronosticadas por Bohr. Fig. 4a4. Al ceder su electrón exterior solitario, un átomo de sodio accede a una configuración óptima desde el punto de vista mecánico cuántico y queda con una carga positiva. Al aceptar un electrón extra, el cloro rellena su capa externa con 8 electrones y gana una carga negativa. Los iones cargados se mantienen unidos formando moléculas y cristales de sal común, NaCl, por medio de fuerzas electrostáticas. Este punto culminó la vieja teoría cuántica. 3 años después fue completamente superada, aunque, en cuanto a la química se refiere, la idea de los electrones como diminutas partículas que pululan alrededor del núcleo en capas que tienden a quedar completas, o vacías, pero no a medio llenar, 18 es correcta y puede seguir utilizándose. Y si se está interesado en la física de los gases se necesita poco más que la imagen de un átomo como una bola de billar dura e indestructible.
La física del siglo XIX se aplicaba a los procesos de la vida ordinaria, la física de 1923 daba cuenta de gran parte de la química, y la física de la década de los años 30 lleva más lejos que ninguna en el terreno de la búsqueda de verdades últimas. Durante 50 años no ha surgido ninguna gran revolución comparable a la revolución cuántica, a pesar de que durante ese tiempo la ciencia ha avanzado continuamente con las aportaciones de un gran número de científicos. El éxito del 18 se está exagerando aquí, por supuesto, la simplicidad de la química. Se necesita un estudio más profundo para poder explicar moléculas complejas, lo que se logró a finales de los años 20 y principios de los 30, utilizando las ventajas que ofrecía el completo desarrollo de la mecánica cuántica. La persona que realizó la mayor parte de este trabajo fue Linus Pauling, quizá más conocido como Paladín de la Paz, quien recibió el primero de sus 2 premios Nobel por dicho trabajo, con la siguiente referencia en 1954, por sus investigaciones sobre la naturaleza del enlace químico y su aplicación a la dilucidación de la estructura de sustancias complejas. Aquellas sustancias complejas, explicadas con la ayuda de la teoría cuántica por Pauling, un químico físico, abrieron el camino para un estudio de las moléculas de la vida. La importancia de la química cuántica en biología molecular ha sido reconocida por Horace Judson en su épico libro The Eighth Day of Creation. Experimento de Aspect en París a principios de la década de los 80 marca el fin del periodo de asentamiento de la teoría, al lograrse la primera prueba experimental directa de que incluso los más extraños aspectos de la mecánica cuántica constituyen una descripción literal del mundo real. Ha llegado el momento de descubrir cuán raro es, en efecto, el mundo de la realidad cuántica.